Bueno, ahora sí, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de hoy del curso de médicos de guardia. El primer tema es quemados, el primer contacto, y el disertante es el doctor Gonzalo Sastre, especialista en cirugía plástica o estética. Buen día, doctor Sastre, puede comenzar cuando desee. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días. Hoy el tema es quemaduras. Vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible, rápido, sencillo, algo que les quede. Es un sábado a la mañana, así que voy a ser escueto y para que les quede lo más práctico posible, para que puedan darle utilidad en la guardia o en los lugares de trabajo que acudan. Bueno, Quemados es un capítulo importante de mi especialidad, en la cual es bastante complejo, pero como les dije, voy a tratar de hacerlo sencillo, práctico, que les sea útil. Bueno, es importante que uno tenga experiencia con respecto al tema quemaduras, porque de acuerdo a eso, la sobrevida de los quemados ha mejorado muchísimo, ¿tá? Porque el equipamiento médico y el equipo de rescate tiene experiencia, como por ejemplo este tipo de, de cursos y otros cursos que se realizan, mejora digamos, el entrenamiento de cada uno de los profesionales. Así todo, una correcta atención en la escena del paciente, en la escena del accidente y un traslado precoz a un centro especializado ayuda a disminuir la mortalidad. Pero, ¿qué es quemaduras? Son lesiones producidas en los tejidos vivos por acción de diversos agentes, ya sean físicos, químicos, biológicos, que provocan alteraciones que varían de un simple enrojecimiento hasta la destrucción total de las estructuras afectadas. Estos agentes, digamos, la etiología puede ser por agentes físicos, por agentes químicos, por agentes biológicos. Agentes físicos, lo más frecuente que tenemos son agentes térmicos, como por ejemplo los líquidos calientes, los sólidos, el fuego, el vapor. Noxas eléctricas, como por ejemplo las médicas. El cardiofibrilador para nosotros es algo muy común. En la urgencia, cuando vas en la ambulancia y no llevas el gel, a veces gente que tiene mucho vello en la zona del tórax puede quemarse, puede prenderse fuego, así que mucho cuidado con eso. Noxas radiantes del sol, radio, energía atómica, rayos X, etc. Agentes mecánicos. Generalmente los traumatismos por fricción generan calor, aumento de la temperatura, y eso que lo originó más la lesión, o sea, la erosión, la abrasión, la contusión, cizallamiento, arrollamiento, etcétera, generan el tipo de quemadura. Agentes químicos como ácidos o alcalis, agentes biológicos, raro de ver acá, pero bueno, existen: batracios, peces eléctricos, medusas, plantas. Fisiopatología, también es extenso, es amplio, pero bien cortito y sencillo. Tras una quemadura se producen en el organismo una serie de mecanismos fisiológicos condicionados por su gasto metabólico elevado, que proporcionará la magnitud de la lesión, que conducirán a un daño patológico. O sea que de acuerdo al grado de lesión va a ser el gasto metabólico que uno tenga. Obviamente, si es muy grande la quemadura, va a tener mucha alteración de la permeabilidad capilar, vaporización aumentada, 10 veces, que causa hasta 10 veces a causa de la pérdida de la capa protectora de la piel, que es lo fundamental para nosotros. Inmunosupresión, producida por la existencia de grandes áreas de tejido muerto con afectación de sistemas de defensa contra las infecciones. Aumento de la actividad metabólica provocada por las sustancias hormonales liberadas por los tejidos lesionados. O sea que más que nada hay un fracaso multiorgánico, es algo, un compromiso grande. Clínicamente, ¿qué vamos a encontrar en este paciente? Los síntomas más frecuentes pueden ser un shock que puede ser neurogénico, hipovolémico, séptico. Acuérdense que la capa protectora de la piel se rompe y pueden entrar agentes externos. Neurogénico por el dolor,
E hipovolémico porque acuérdense que pierde mucho, digamos, tiene mucha pérdida de la vaporización y se pierde mucho líquido. Alteraciones cardiovasculares como edema, hipovolemia, o hemoconcentración, sobreinfección generalizada, alteraciones respiratorias, gastrointestinales. O sea que hay una gama importante de lesiones, como dijimos anteriormente, algo multiorgánico. Medidas ante la llegada, importante. Aquellos que trabajan por ahí en ambulancias, es importante separarlo del foco del calor, si hay llama, hay que evitar que corra, hay que hacerlo rodar, cubrirlo con mantas, tierra, apagarlo con extintor. No arrojar agua a líquidos inflamables, es importante eso. Retirarlo de la zona del humo, también muy importante, quitarle la ropa. No arrancar la ropa que está regada, ¿tá? Lo que sí es importante también es retirar los anillos, pulseras y relojes, todo aquello que genere constricción. ¿Por qué? Porque me puede llegar a generar una autoamputación posterior. Acuérdense, todos los tejidos se dematizan mucho. Y otra cosa importante, en aquellas quemaduras, que son dentro de todo chicas, hay que limitar, enfriar la quemadura, que limita la profundidad, limita la extensión y disminuye el edema y el dolor. O sea que es fundamental enfriar la quemadura. Yo particularmente lo que hago en quemaduras menores a 10% de superficie corporal quemada, enfrío la quemadura. Por lo menos entre 10 y 20 minutos de agua fresca, de agua de la canilla, no agua helada, porque también se puede generar hipotermia. Y es importante también el porcentaje. Ante el traslado, ¿cómo lo trasladamos? Importante que prendan en la ambulancia, ya si saben que es un quemado, que prendan la calefacción, ya sea que esté hacia calor o no, que esté bien caliente el lugar donde lo van a trasladar, porque acuérdense que hay mucha pérdida de calor en el paciente. Hay que envolverlo con mantas estériles, secas y aluminizadas. Un error muy común que he visto es que lo mojan entero. Lo mojan entero, lo tapan con una manta estéril y lo mojan entero. Eso no está bien porque le puede generar hipotermia al paciente y puede empeorar totalmente el cuadro. Compromiso de la cara y el cuello, hay que trasladar con la cabecera por lo menos al 30 grados para minimizar el edema. Oxigenoterapia si hay presencia de signos de compromiso de la vía aérea. Fluidoterapia, importantísimo, por lo menos calibre como mínimo 20, si le pueden poner 16, 18, excelente. Y analgesia. Evaluación primaria del paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Los principios básicos en la resucitación inicial del paciente, o sea, es como cualquier politraumatizado grave. A cualquier politraumatizado, ¿qué le hacen? ABCDE y listo. Lo mismo es en quemados, es exactamente igual. Entonces, vamos a evaluar la vía aérea. Vía aérea, hay que evaluar si tiene quemadura facial, si fue por fuego, hay que ver las cejas, los vellos, hay que examinarlo bien al paciente, si tiene depósito carbonáceo o inflamación de la orofaringe, se nota, se evalúa muy bien, está medio rojizo, medio quemado. Acuérdense que hay que preguntar bien si es por fogonazo, porque puede inhalarlo. Esputo carbonáceo, estridor laringio. Cuando empiezan a hablar raro, abran los ojos y piensen bien en armar una estrategia para intubarlo. Si tiene confusión mental o encierro en el lugar de llamas. Ante cualquier sospecha por inhalación aguda y presencia de los síntomas que se requieren, se intuba tranquilamente. Es mucho más fácil extubarlo que intubarlo cuando está la vía aérea edematizada. Ventilación, importante. Inhalación de los productos de combustión, hay que evaluar si inhaló, estuvo en un incendio, si tiene lesiones de las mucosas, edema pulmonar, si estuvo expuesto a monóxido de carbono, los signos de insuficiencia respiratoria, hay que evaluar, obviamente esto es en el hospital, menor a 7,2 de pH, un oxígeno menor a una
presión de oxígeno menor al 60, de dióxido mayor al 50. Generalmente cuando uno está expuesto a los productos de combustión y demás, es recomendable ponerle oxígeno al 100%, mantener una buena ventilación y bueno, como sigo insistiendo, en el caso de tener signos extraños es más fácil intubarlo rápido extubarlo que intubarlo con una vía aérea edematizada. Circulación del paciente. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta, que es pacientes con mayores del 20% de superficie corporal quemada, se trata de poner un soporte circulatorio. Sí o sí, importante. No le tengan miedo a poner una vía porque es lo más común, lo más fácil. Tenés acceso a analgésicos, a protectores gástricos, y obviamente al ser una patología multiorgánica que va a comprometer el riñón, si vos no lo perfundís, podés llegar a comprometerlo. Entonces, lo ideal, ¿qué es lo que tenés que hacer? Llegás, lo ves, lo evaluás, lo examinás. Si hay que intubarlo, lo intubás, obviamente le pones la vía aérea, la vía endovenosa para poder intubarlo y demás, pero es fundamental meterle una vía, por lo menos catéter 16, preferiblemente en miembros superiores y en áreas no quemadas. En el caso de que esté todo quemado, por tanto la superior como la inferior, y vos no encuentres vías, se puede tranquilamente poner una vía en área quemada. No es lo recomendable, sí, pero es más importante mantener una circulación y perfundir el paciente que se infecte la zona de punción. Siempre que mantenemos una TA, un hematocrito y una hemoglobina acorde. Importante en este caso el volumen de orina, de 50 a 100 mililitros en adultos y 1 mililitro kilo hora en niños. En cardiópatas y en nefrópatas hay que aumentar un poquito el volumen, hay que disminuir un poquito el volumen, 25 mililitros hora. Para ello, ¿qué hay que hacer? Con respecto a la circulación, tenemos la fórmula de PARC, digamos, nosotros en el Hospital Cuyen, o por lo menos donde yo me formé, utilizamos la de Parkland y de Broad, modificada en adultos, que es el día 1, se cuenta desde el momento en que se quemó, se le hace de 2 a 4 mililitros, yo generalmente hago 4 mililitros de Rinkel lactato por superficie corporal quemada por kilo de peso. 50% en las primeras 8 horas y otro 50% en las 16 horas restantes. Ya el segundo día es distinto, se pasa del 50% del volumen del primer día y después le colocan coloides. La de Galveston Cincinnati es más que nada en niños, se le colocan 500 mililitros de Ringer por metro cuadrado por superficie corporal cuadrada por día. Esto ya es más complejo, tenés que ser más, estar en la parte pediátrica. Lo importante es que le pongan el Ringer, digamos, una vía con Ringer, tanto a adultos como a niños. El volumen de orina, que lo mantengan entre 50 y 100 mililitros en adultos y 1 mililitro kilo hora en niños. Y, vuelvo a repetir, en nefrópatas y cardiópatas hay que reducir un poco. Hay que evaluar el déficit neurológico, si tiene sedantes, si hay hipoxia, si hay drogas. Puede estar asociado a un traumatismo de cráneo. Entonces hay que evaluar completo el paciente. La exposición. Hay que quitarles toda la ropa. No hay que quitarles la bebida. Sí o sí, como dije antes, los anillos, las pulseras, todo lo que genere constricción, porque te puede amputar por el edema que se genera. Y hay que evaluar la extensión, la profundidad y la localización de la quemadura. Entonces, lo vamos a clasificar de acuerdo a su profundidad, extensión y localización. Para eso tenemos que saber más o menos en qué consiste, esto lo sabemos todos, las capas de la epidermis, una zona que es una epidermis, dermis papilar y reticular y una hipodermis.
Y nosotros tenemos en el Hospital Cuyen la clasificación de Benaim, en la cual esa es la que más utilizamos nosotros, que es A, AB y B. La A, a su vez, se divide en dos etapas. Una es A eritematosa o aflictenular, que ya es un poquito más profunda o generó un poquito más de alteración sobre la piel. La eritematosa genera una afectación de la epidermis o dermis papilar, hay irritación en las terminales nerviosas y hay destrucción epidérmica mínima. Este es el típico paciente que se expuso al sol el primer día de verano y es blanco. Entonces se pegó una insolada terrible y bueno, esto es la afectación que genera. Arde muchísimo y está bien rojo, restituye rápidamente. La aflictenular ya hay un aumento más de la permeabilidad capilar, por eso genera la aflictencia. Hay mucha hiperalgesia, pero restituye ad interim en 7 días o menos. La AB, ya hay afectación no solamente de la epidermis y dermis papilar, sino también la reticular parcial. Ya afecta, hay terminales nerviosas afectadas, por eso hay una hipoalgesia. El aspecto es más blanquecino, eso es importante, uno toca por ahí y no duele mucho, entonces, ¿cómo te das cuenta de cómo saber si eso es A, B o B? Es más que nada por la sensibilidad y los colores. Por lo menos particularmente yo lo hago de esa manera. La restitución, ¿cómo se restituye el tejido? Es a través de la periferia y de los anexos que tiene acá abajo. Curación 2 semanas como mínima, y obviamente puede tener secuelas pigmentarias y cicatrizadas. Esto generalmente se da por líquidos calientes o fuego directo. Y la de B ya es algo por fuego directo, son los quemados graves, en los cuales el espesor es completo, ya dañó absolutamente toda la capa. Tiene un aspecto negruzco, un aspecto cartonado, es duro, totalmente uno toca y no puede creer, es cartón. Incluso cuando se le hace la escarotomía, se secciona y es muy duro, y cuando expande el tórax es increíble la cantidad que se expande por lo duro que está, cómo constriñe, cómo comprime todo el tórax. Hay que hacerlo, digamos, directamente no tiene dolor, este paciente no tiene dolor, incluso hay pacientes de tipo AB así que han venido quemando, yo he tenido pacientes que vinieron caminando, pero con este tipo o hablando tranquilamente, pues sí, no puede ser, pero sí, no tiene dolor porque se quemaron todas las terminales nerviosas. Hay que eliminar las descargas, esto ya más de mi especialidad, obviamente requiere injertos y no solamente 4 semanas, con un tratamiento exhaustivo de hacerle escarectomía y demás, cura como mínimo de 6 injertos, cura en 6 semanas como mínimo. Obviamente puede tener secuelas funcionales, estéticas. Esto es importante, ¿cómo lo clasificás para saber la parte de circulación? Es con la regla de los 9, que se llama Tennyson y Pulaski, en la cual se le hacen en adultos y en mayores de 15 años. Se le asigna el 9, múltiplos de 9, y para las unidades el 1%. En los niños, lo que difiere más que nada, aquellos que tengan, digamos, que sean más afines a la parte pediátrica, obviamente la cabeza, que es algo que es más grande en los niños, va difiriendo, por eso hay una tabla, ¿no? Y otra que es más práctica y más fácil, ya sea en ambulancia o en la parte médico de guardia, es no solamente los 9, sino también la regla de la palma de la mano, es decir, la palma de la mano del paciente completo con los dedos, y vas contando el 1%. Entonces eso para lugares irregulares. Obviamente todas las quemaduras no van a ser iguales, no va a haber una quemadura que sea solamente A, solamente B, solamente AB, sino que son irregulares. Puede ser un 10% de AB, un 10% de B, y así sucesivamente, en los cuales vos podés medir con la palma de la mano fácilmente, que es el 1%. Después, la localización puede ser en áreas críticas, que es importante tener en cuenta esto porque
Uno cuando tiene afectaciones a nivel, por ejemplo, cuando hay muchísimos casos de accidentes domésticos que abren el horno y viene el fogonazo, hay que ver las zonas donde se localizó, la cara, es un área crítica. Entonces se interna el paciente, porque pudo haber respirado ese aire caliente, fogonazo. Articulaciones, mamas, manos, pies, periné, son todas áreas de localización crítica. Una evaluación secundaria que hay que hacer, una vez que se interna, se evalúa el paciente en forma secundaria, o por lo menos posterior a las primeras medidas de rescate. Hay que ver si tiene patologías previas, si tiene una cardiopatía o lo que sea, lesiones concomitantes, la edad del paciente, importante la edad, porque en áreas críticas, digamos, las edades inferiores o superiores, creo inferiores a 5, o inferiores a 5, mayores a 50 o 60, son áreas críticas, son los extremos de la vida, son áreas también con edades complejas. Estudios complementarios, hemoglobina, hematocrito, función renal, ionograma, orina, etc. Electrocardiograma, en el caso de que sea una quemadura por electricidad. Hay que preservarlos de la hipotermia, es importante, ¿está? Envolviéndolo en sábanas limpias y abrigándolo del quemado. Si tienen sábanas aluminizadas, es buenísimo porque conserva la temperatura. Yo particularmente lo he visto solamente las aluminizadas en el aeropuerto, en el único lugar que vi que tenían aluminizadas. Bueno, sonda vesical, se coloca lo más precoz posible para controlar la diuresis horaria, sonda nasogástrica en aquellos pacientes que tienen mayor al 20% de superficie corporal quemada, para que no se formen, porque genera una alteración gástrica importante, las úlceras de Purlin. Evaluación secundaria también tenés que tener en cuenta la analgesia, la sedación. Nosotros particularmente le damos nubaína, media ampolla cada 6 horas, y lo más rápido y práctico. Se puede dar ketorolac, tramadol, un montón de analgésicos. Lo que sí es importante no darle vía intramuscular, ¿tá? Porque hay una vasoconstricción, no se reabsorbe, y al perderse mucho calor y vasodilatación distal, se pierde mucho calor y vasoconstricción central. Entonces no se absorbe y cuando uno perfunde se reabsorbe todo junto y podemos generar complicaciones. Dieta absoluta, inmunización antitetánica, es también fundamental, acuérdense que se pierde la barrera protectora de la piel, entonces hay que tener en cuenta el tema de la vacunación antitetánica. No administrar antibióticos, todavía no es necesario, después una vez que se evalúa el paciente y se evalúa si es necesario colocar antibióticos, pero por ahora no es necesario en las primeras horas. Protectores gástricos, particularmente ranitidina o omeprazol, lo que se pueda, lo que tengas a mano. Escarotomías. La escarotomía, en el caso hay pacientes particularmente que tienen quemaduras tipo B, en tórax es importante donde las haces o en las zonas donde si el área fue en forma circunscripta hay que hacer la escarotomía para que no se haga la constricción. Bueno, los factores de gravedad. Es importante en el caso de factores de gravedad para tener en cuenta, de acuerdo a la extensión y la profundidad, cómo actuar con respecto al paciente. Después, quemaduras específicas. A ver, más que nada, tips eléctricas. Son todas quemaduras graves, ¿está? Afectan. Lo más importante, afectan corazón, riñón y cerebro, ¿está? Lo que tiene este tipo de quemadura es que es una quemadura con efecto iceberg, es decir, o sea, que vos ves el punto de entrada, pero no sabés cuánto recorrió y cuánto quemó. Importante en esta quemadura, fluidoterapia, para tener una fluidoterapia y tener una diuresis horaria mayor al 100%, mayor a 100 mililitros hora, porque puede hacer un fracaso renal. Y se puede alcalinizar la orina con bicarbonato de sodio, 45 a 50 mil equivalentes por cada litro de Ringer lactato que se coloca, para facilitar la eliminación de pigmentos. Obviamente en todo paciente que tiene una quemadura eléctrica va a ser mucho más difícil, que tiene una quemadura eléctrica, tiene un paro, va a ser mucho más difícil la reanimación que ante cualquier otro evento.
Hay que ver también qué tipo de voltaje es, si es un voltaje domiciliario o un voltaje de alta tensión, si fue por un rayo. Son cosas que se evalúan. ¿Qué es lo importante de tener en cuenta acá? Es, si vos recibís un paciente con una quemadura eléctrica, lo importante, dejarlo internado por 24 horas, hacer el electro cada 6, cada 8 horas, para controlarlo de observación. Si no tiene quemadura grave y no amerita colocarle vía endovenosa, dejarlo internado un rato, así tenga un punto, dejarlo internado por lo menos 24 horas, lo controlás, puede tener una arritmia ventricular posterior y te llevas, la verdad que una sorpresa interesante si viene posterior a tu guardia. Después, quemaduras químicas. Esto también, a ver, son muy específicas. Lo importante a tener en cuenta, si viene el paciente con una quemadura, hay que saber si es por ácidos o alcalis. Si se puede, preguntarle al paciente o al acompañante que te traigan con qué se quemó, que es importante. Las quemaduras por ácidos generalmente son muy dolorosas, tienen un aspecto eritematoso, en las superficiales de aspecto de escara seca, con aspecto de piel curtida y color amarillo negruzco, pero en las profundidades, digamos, son más profundas. Tratamiento, ¿qué se hace? Práctico y sencillo, abundante agua. En esto va a ser exactamente igual para las dos. ¿Tá? Agua abundante, como mínimo por 10 minutos. Agua por arrastre, tranquilo, que se vaya arrastrando todo el material. ¿Tá? Y a veces se puede hacer por dilución con bicarbonato de sodio. Mi concepto generalmente es hacerlo con agua sola, es totalmente suficiente porque uno por ahí puede equivocarse y puede generar una reacción distinta. Con agua sola generalmente no vas a tener problema, tenés casos muy poco probables, como por ejemplo en el caso de la quemadura por sodio o potasio metálico, que es lo último, sodio potasio metálico, en el cual está contraindicado el lavado de agua, pero bueno, es raro encontrarlo. Quemaduras por alcalis, desengrasantes de hornos, cal, fertilizantes, pigmentos y hidrocarburos, son lesiones que generan una deshidratación celular, una saponificación de las grasas. La lesión es más pastosa, no forman escaras, sino que es una cosa muy pastosa. Lo que hace es que sigue afectando en la profundidad. No duele mucho, pero sigue afectándose, se hace más profunda. Por eso el dolor es más leve, pero más tardío y son un poco más profundas. Mayor destrucción tisular, menor daño inmediato que los ácidos. Y el tratamiento como lo mismo. A ver, yo pongo lo de la Sociedad Argentina de Cirugía de Argentina de Quemados, en el cual se coloca agua abundante, es lo fundamental. Después te dice agua, puede ser acidulada con vinagre o ácido fólico, digamos, por una hora. Son cosas que están en los libros de la sociedad nuestra. Pero lo más importante, para que no se comprometan y no se enloquezcan con cada una de las situaciones, es agua abundante y listo. Preguntarle al paciente o al acompañante con qué se quemó y bueno, son dos particularidades, que es la quemadura por sodio o potasio metálico y después, más que eso, no hay. Los criterios de internación, yo particularmente internaría a la gran mayoría de pacientes quemados para un control y evaluación, nada más, para que uno se quede tranquilo, tanto el paciente como médico de guardia como el médico de ambulancia. Vas, lo internás tranquilo, te quedas por 24 horas, lo controlás bien, lo chequeás, que no tenga ninguna alteración ni nada. Hay criterios de internación como estos, en los cuales se los muestro, del tipo AB, B, con más del 10% de superficie corporal quemada, que yo decía, viste, en las edades de los extremos de la vida, menor a 10 y mayor a 50, habían dicho menor a 5. ABB con más del 20% en cualquier grupo etario,
B como es del 5, ABB en áreas especiales, con cara, en mama, en periné y demás. Quemaduras específicas, las cuales son eléctricas, químicas o asociadas. Eso yo le diría que lo internen, no se lleven un chasco posterior, porque la verdad que no está bueno. ¿Qué es lo que generalmente se comete de error? Bueno, la prioridad fundamental, sacarlo al paciente de la fuente del calor, retirar las ropas, los elementos compresivos, ya como habíamos dicho, anillos, pulseras y todo eso, que pueden generar un compromiso posterior a la circulación. Envolverlo en mantas aluminizadas y limpias, colocarle una vía endovenosa. A ver, dice que si el trayecto es de más de 30 minutos, obviamente. Yo particularmente he trabajado en el 107 y la parte de guardia, el médico de guardia. Y en el 107 lo que se llega son 5 minutos, no te cuesta nada hacer una vía, son 2 minutos en la vía, le metes un ring lactato y te quedas tranquilo. Posiblemente lo mejor es vía de 20 para arriba, o sea, 20 para abajo serían números nuestros, sería 20, 18, 16. 16 lo mejor lo que dicen los libros, pero si se puede 20, 20 y demás. Agua fría en pacientes en los cuales tienen un porcentaje de superficie corporal quemada menor al 10%, porque si es mayor al 10 puede generar hipotermia, ¿tá? Importante. Y bueno, obviamente trasladar el paciente al área correspondiente. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede haber de errores? ¿Tá? Uno, cuando le ponen agua fría a todo el paciente. Como yo le he dicho, en caso de que he visto pacientes que vienen totalmente bañados en agua, cubiertos en una manta, hidratados, todo bien, pero está en hipotermia el pobre flaco. Trasladar al paciente sin hidratación, otra cosa importante, obviamente te dicen, si es menor a 30 minutos no tiene sentido, para mí sí es importante hidratarlo, tenerle la vía segura, le das analgesia, podés hacer un montón de cosas y si se te compromete la vía aérea ya lo tenés, ya tenés un paso menos para hacer. En atención hospitalaria, a ver, esto es ya más específico, es más complejo. A ver, si vos tenés alguna complicación de la vía aérea, esto vale. ¿Ah? Listo, después se verá cómo y cuándo y demás, si supra, infraglótico y demás. ¿Ah? Vía central, en el caso de que sea prioritario o periférico, es fundamental. Y un plan de hidratación, que habíamos dicho, de Parkland y Brock modificada, está 4 mililitros por superficie corporal quemada por kilo de peso. Fundamental, primeras 8 horas, el 50% de del plan, y en las 16 restantes, el resto. Y bueno, ¿qué errores se cometen? Administrar coloides las primeras 12 horas, considerar como la hora cero, la hora que llegó el paciente, no, acuérdense que hay que considerarlo de acuerdo a que se quemó. Si te lo trajeron después de 3 horas, tenés que hidratarlo 3 horas menos, ¿tá? Evaluar en el caso de hacer una esterectomía, en el caso de que sea una de tipo B, un gran quemado, en el cual no te ventile el paciente, es increíble cómo se expande el tórax cuando uno hace la esterectomía lateral. Y bueno, obviamente, en el caso de mi especialidad, es una esterectomía insuficiente, el error, ¿no? O lesionar lesiones nobles. Otra prioridad es la alimentación, ¿tá? Colocar sonda nasogástrica en pacientes mayores al 20% de superficie corporal quemada y colocar protectores gástricos. ¿Qué hay de error? La demora de la alimentación, ¿tá? Acuérdense que uno pierde mucho líquido y mucho gasto metabólico. Entonces hay que empezar a nutrirlo al paciente. No te estoy diciendo darle de comer, pero por lo menos por sonda nasogástrica. Y no le colocan protectores gástricos, muy importante, acuérdense de la úlcera de Purley. El dolor en analgesia es fundamental en el paciente quemado, duele mucho, paciente sensible, entonces incluso a nivel psicológico, cuando ya pasa mucho tiempo y no se curan, ya hay alteraciones psicológicas, hay que hacer algo multidisciplinario. Obviamente el error, en este caso del dolor, es colocar un analgésico intramuscular. No se pone, porque no se absorbe. ¿Tá? Casos clínicos, como habíamos dicho,
el típico de la típica A, ¿tá? En el cual se expone al sol, a líquidos calientes, esa es una A celular, y hay zonas de AB, por ácidos o álcalis, estos son quemaduras por electricidad, quemaduras por líquidos calientes o fuego, es el típico fogonazo. El fogonazo se expresa bien en esta zona, que la paciente cerró los ojos ante el fogonazo. ¿Ah? Fuego, fuego, estas son quemaduras por abrasión, caída de moto. Quemadura B, este es un paciente complejo que tenía en el hospital, en el Cushing, en el cual este paciente se terminó viscerando. Se salió por acá, todo. Increíble fue. Una quemadura profunda tipo B. No le dolía, caminaba tranquilamente, hacía esfuerzo y cuando menos se dio cuenta, se visceró. Estas son las escarectomías, en el cual, fíjense cómo se expande esta zona, ¿tá? Cómo se expande el tórax, acá tenés como mínimo 10 centímetros. Es increíble cómo se expande, cómo contriñe todo la quemadura tipo B. Más quemaduras, más quemaduras. Esto, por ejemplo, para mí es innecesario colocar el capsula acá arriba, si es un cartón, no tiene mucho sentido. Y bueno, muchas gracias chicos, espero haya sido de utilidad. Es importante tomar las medidas, cortas las últimas que le dije, importante ver al paciente, sacarle los anillos y pulseras, sacarlo del fuego, darle oxígeno en el caso de que estuvo en áreas de humo, colocar una vía, importante colocar la vía, trasladarlo en una ambulancia, ponerle una manta caliente para que no pierda calor, llevarlo, en el caso, llevarlo al hospital o a lugares especializados. Acuérdense de que sea Ringer, una vía calibre grueso. Y en el caso de que sean unas quemaduras de tipo eléctrica, déjalo internado, quede tranquilo. O quemaduras en general, o en lugares especiales, quédate tranquilo. Bueno, muchas gracias, espero que haya sido de utilidad, espero las preguntas. Saludos. Sonido reactivado. Muchas gracias, doctor. Bueno, aquí Agustín Zanutini dice muy claro todo, doctor. Tengo una pregunta de Andrés Martino. Él dice, buen día, doctor. ¿Cómo calculamos aproximadamente el porcentaje de superficie corporal quemada? ¿Cómo se calcula? Mire, espera. Vamos atrás. Por esta fórmula y por esta. ¿Tá? Este es superficie corporal quemada, ¿tá? Por la regla de los 9 de Tennyson y Pulaski. Sumás toda la cantidad de superficie corporal quemada y en el caso que sean áreas irregulares, las podés hacer con la técnica de la mano, ¿tá? Con toda la mano del paciente, no la tuya, porque yo tengo mano chica, pero hay gente que tiene una mano enorme, es la del paciente, eso se calcula el 1%. Particularmente para ser rápido y sencillo, lo expones al paciente, lo evaluás, te fijás, mano del paciente, más o menos 20, 30%. Y eso le haces la técnica y eso más o menos será el 20% o 10% de A, 10% de AB, 10% de B, eso lo vas a evaluar. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta es de Vanessa Bustos. Ella dice, bueno, buen día. ¿Por qué no se puede aplicar coloides en las primeras 12 horas? Porque lo mejor es el Ringer lactato, es lo que te da mayor ¿cómo te puedo decir? Perfusión del paciente. Se expande mucho mejor el paciente. Aquí Andrés Martino le responde con respecto a su respuesta. Perfecto, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Bruno Morales. Él pregunta, ¿a partir de qué porcentaje de superficie corporal quemada se recomienda comenzar con bicarbonato? No, el bicarbonato, a ver, se hace por cada litro de superficie corporal quemada en pacientes de quemaduras eléctricas.
Si vos pones un litro de Ringe lactato, lo mejor, a ver, como vos tenés un efecto iceberg y no tenés la proporción que baja, digamos, no sabes cuánto recorrió la energía y cuánto quemó el paciente, entonces, sí o sí, si vos tenés un paciente de quemado eléctrico y estás en un área, por ejemplo, en ambulancia no va a tener bicarbonato, olvídate, no va a tener. Lo que sí va a tener, si vos estás en una guardia médica de alta complejidad, obviamente va a tener el bicarbonato. Ahí sí, por cada litro de Ringe lactato que vos le colocás, ¿tá? Le vas a colocar 45 o 50 mil equivalentes. ¿Tá? Eso es importante. ¿Para qué? Para una vez que controlás la diuresis con la sonda vesical, elimine todos los pigmentos, o por lo menos sea lo más rápido posible. No sé si me entendió la respuesta. Dice Bruno Morales, que es quien hizo la pregunta, pregunto porque el libro de la Sociedad Argentina de Emergentología lo recomienda para otras quemaduras además de las eléctricas. Eso acota No, él. sí, generalmente lo más frecuente es usarla en las quemaduras eléctricas. ¿Tá? También puede ser por aplastamiento, pero no en el caso de quemaduras en general. Por lo menos es lo más frecuente que hacemos en el hospital. Muchísimas gracias, le dice Bruno. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Que la escriba. Si quiere, damos un minutito para que puedan hacerla. Y si no, ya, doctor, no tengo más preguntas, lo podemos ir dando por finalizado. ¿Quiere que esperemos un minuto a ver si entra otra pregunta? No hay problema. No, bueno, doctor, no han ingresado más preguntas. Se ve que ha quedado todo muy claro. Fue Bueno, muchas gracias. muy buena su Fin de semana. exposición. Buen fin de semana, doctor. En nombre del colegio y del SEM le agradecemos por haber estado aquí. Que tenga muy buen fin de semana, ¿eh? Hasta pronto. Hasta luego.